Bueno, muy buenos días. En esta oportunidad, continuando con la asignatura de riesgo, de proyectos de inversión con riesgo, voy a tratar en esta clase, ¿no es cierto? Me voy a focalizar en una herramienta que considero que es muy importante, que se llama árboles de decisión. La clase se va a dividir en tres partes. En la primera parte voy a hacer una parte introductoria de árboles de decisión, en los cuales voy digamos, a focalizar y voy a resaltar las virtudes de la herramienta, ¿no es cierto? En una segunda etapa voy a detenerme en el tema probabilístico, porque no tenemos que olvidarnos que los árboles de decisiones son aleatorios, o sea que tienen asociados una probabilidad. Y por último, en la tercera parte, vamos a tratar, digamos, algunos ejemplos. Así que bueno, nuevamente les digo que espero que pueda ser explícito, que lo puedan comprender y que lo puedan entender, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, entonces en la presente clase vamos a tratar, ¿no es cierto?, proyectos de inversión con riesgo, árboles de decisión. Los objetivos que nos vamos a plantear en esta clase van a ser: por un lado, ¿por qué es importante que estudiemos en finanzas los árboles de decisión en un ambiente de riesgo? ¿Cuál es la estructura y cómo se utilizan en diferentes industrias los árboles de decisión? Es decir, que es algo generalizado, ¿no es cierto?, que se utiliza en varios campos, no solamente en finanzas. Vamos a entender cuáles son los pasos para su elaboración y cuál es el rol de la aleatoriedad en los árboles de decisión. Acá vamos a tratar con las probabilidades, focalizar el tema probabilístico, y vamos a brindar algunos ejemplos de aplicación al área de las finanzas. Bueno, entonces, para que tengamos una idea, ¿cierto?, de dónde nos ubicamos en un escenario de riesgo, vamos a tratar lo que dice el número 1, árboles de decisión, y en cierta manera vamos a no a explicar, pero sí a mencionar, breve mención, digamos, cómo se relacionan las opciones reales en los proyectos de inversión con los árboles de decisión. Bueno, resulta que una mujer va a un negocio a comprar un celular, y entonces se comunica con el vendedor. Y el vendedor le dice: señora, ¿qué tamaño de pantalla le gustaría a usted? Y entonces dice: bueno, quiero 5,9 pulgadas. Bueno, le dice el vendedor: perfecto. Y la cámara, dice, ¿qué tal la cámara? Me dice: bueno, 14 megapíxeles. Bueno, le vuelve a preguntar el vendedor y le dice: ¿y el procesador? Quiero 4 núcleos con una velocidad de 1,20 GHz. Claro, señora, ese tengo el teléfono perfecto para usted. Dice, entonces le entrega el teléfono. Le dice: qué bueno, la mujer le contesta, ya tengo el teléfono perfecto. Entonces, cuando nosotros vemos qué fue lo que pasó en este negocio, la charla que tuvo el vendedor con el cliente al venderle el celular, lo que hizo el vendedor es ayudarlo a caminar a través de lo que se llama un árbol de decisión. ¿Cuál fue su árbol de decisión? Fue el siguiente. La pantalla era mayor que 9, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Si era así, entonces le preguntó por la cámara si era mayor que 14 megapíxeles, ¿sí o no? Si no era no la compraba. Entonces dijo que sí, le preguntó por el procesador y entonces al final terminó comprándola. ¿Qué les quiero decir con esto? Que los árboles de decisiones están en todas partes. Por ejemplo, si ustedes se levantan a la mañana y dicen: bueno, está lloviendo, ¿qué hago? ¿Llevo un paraguas o no llevo? Bueno, acá ustedes acaban de construir un árbol de decisión. ¿A qué nos ayudan los árboles de decisiones? Nosotros tenemos por un lado los riesgos en los proyectos y por otro lado tenemos a qué nos ayuda, digamos, a mejorar el riesgo en esos proyectos. Entonces, los proyectos, la mayoría de las veces, yo diría el 100% de las veces, nunca se concretan como uno espera. El flujo de efectivo, ¿no es cierto?, al no concretarse en la práctica como uno espera, puede suceder que la empresa termine perdiendo dinero o sea, y que esos supuestos nunca, o sea, esos supuestos que uno hace
no se cumplan en su totalidad. Y entonces lo que sucede es que cuando hacemos proyectos de inversión existe un falso sentido de seguridad. ¿Qué es la ventaja o a qué nos ayudan los árboles de decisión? Por un lado nos ayudan a comprender cuál es el riesgo del proyecto. Por otro lado nos muestran en forma gráfica cuál es la mejor acción posible. Y este es un tema muy importante, que vincula la decisión presente con la decisión futura. Es decir, nosotros estamos viendo el futuro a través de un árbol de decisión, lo estamos imaginando, ¿no es cierto? Y cuando hacemos los árboles de decisión, es decir, cuando los construimos de izquierda hacia la derecha. Pero cuando los evaluamos de la derecha hacia la izquierda, es decir, vamos del futuro hacia el presente. ¿Qué es lo que hace? Agudizan el pensamiento estratégico. Esto es muy importante, pensar en forma estratégica un negocio. Y luego, las probabilidades, y esto es un tema que lo vamos a tratar en particular en el segundo video, son subjetivas. Y acá es un tema importante porque la probabilidad de ser subjetiva no es una probabilidad clásica, ¿no es cierto?, como se la conoce normalmente, como puede ser el lanzamiento de una moneda, sino que al ser probabilidades subjetivas están basadas en la experiencia, básicamente. Y entonces, tenemos que tener mucha experiencia. Las empresas, digamos, que más experiencia tienen en árboles de decisión son las empresas dedicadas al rubro farmacéutico, que son las que más test, digamos, de medicamentos realizan. Bueno, ¿cuál es la estructura de un árbol de decisión? La estructura de un árbol de decisión tenemos nodos de decisión que se hacen en forma cuadrada, la forma redonda son nodos de eventos de probabilidad, luego tenemos un nodo terminal o un nodo de resultado, y luego tenemos las ramas que representan los links entre dichos nodos. Entonces, acá por ejemplo decimos un árbol muy simple, espero que ustedes siempre opten por la rama que está acá arriba, si estudiamos finanzas o no estudiamos finanzas, siempre deberíamos elegir esto, pero bueno, tenemos un nodo de decisión, ¿sí? Y tenemos un nodo de evento de probabilidad, y tenemos las tres alternativas, ¿no es cierto? A, B, C, y en este caso D y F. Este es un árbol, ¿no es cierto?, más dibujado más informalmente, ¿no es cierto?, en el cual nosotros tenemos los nodos, que son muy importantes, y acá tenemos los últimos nodos, siempre son los de resultado, que son los finales. Y después lo que tenemos acá son diferentes niveles. Y lo que vemos es que el árbol de decisión es lo que se llama un árbol. O sea, imaginemos que es un árbol, por eso se llama árbol, porque tiene la forma de un árbol, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son los pasos que tenemos que hacer en su elaboración? Por un lado tenemos que planificar el modelo, es decir, tenemos que imaginarnos cuál va a ser ese modelo que mejor se va a adaptar a la decisión que vamos a tomar. El modelo del árbol de decisión, es decir, acá existen algoritmos y existen programas de computación que ayudan a clasificar los datos. Los datos tienen que ser lo más necesario homogéneos entre sí y heterogéneos con los demás. Y lo que estamos buscando siempre cuando hacemos un árbol de decisión es bajar lo que se llama la aleatoriedad. Es decir, si el árbol de decisión nos dijera que es una moneda, o sea que 50% una alternativa o 50% otra, digamos, no mejoraríamos la toma de decisiones en riesgo, sino que lo que estaríamos buscando es tratar de sesgar o tratar de alguna manera de que las decisiones estén sesgadas hacia una decisión, digamos, más probabilística, más lejos de lo que sería el tema de lo que sería el lanzamiento de una moneda. El segundo punto es construir un esqueleto, el esqueleto del árbol de decisión. El tercer punto es que tenemos que introducir los valores y las probabilidades, ¿no es cierto? Y luego, una vez que decidimos las probabilidades que nos van a dar valores esperados en los resultados, y que siempre, como dijimos recién, vamos de adelante hacia atrás, examinamos cuál es la que tiene la estrategia óptima, que para el caso de proyectos de inversión, sería la que tiene mayor valor presente neto, para el caso, ¿no es cierto?, que estamos decidiendo una inversión de resultados. Si fuese de costo, bueno, sería la menor. Y por último, lo que se aconseja con el árbol de decisión es hacer un análisis de sensibilidad, es decir, tocar algunas variables. Esto Hernán se los explicó ayer, ¿no es cierto?, en qué consistía el análisis de sensibilidad,
Pero el árbol de decisión, nosotros lo que hacemos es como que lo ponemos en un lugar y lo sometemos digamos, lo estiramos para un lado y para el otro para ver cómo responde ese árbol de decisión a ciertas variables. Bueno, ¿en qué existen los árboles de decisión? ¿En qué industrias y cuáles son sus aplicaciones? Bueno, acá tenemos finanzas e inversiones. ¿En qué lo aplicamos en finanzas e inversiones? Lo aplicamos en opciones reales y financieras, que vamos a ver en la próxima clase, no en esta clase, en análisis de proyectos de inversiones, y en toma de decisiones de negocios, como puede ser, por ejemplo, la apertura de una planta nueva, evaluar la capacidad de una planta, lanzamiento de productos, etc. Pero también hay otras ramas en las cuales se utilizan los árboles de decisión. En defensa, ¿no es cierto?, para modelos de guerra y de ejecución, en ingeniería, por ejemplo, para planear terremotos y desastres, en ciencias ambientales para administrar los recursos naturales, en recursos humanos para clasificar, por ejemplo, los puestos de trabajo, en tecnología es uno de los lugares, digamos, donde más se utilizan árboles de decisión para hacer los algoritmos. También se utiliza para soporte de clientes e integración de sistemas de tecnología de la información, y también se utiliza en lo que es minería, gas, energía y petróleo, donde se utiliza para exploración, producción y perforación y desarrollo de pozos. Entonces vemos que los árboles de decisión, como dijimos al comienzo, están en todas partes y se utilizan, tienen un amplio, digamos, un amplio, es decir, se utilizan en muchas ramas o en muchas ciencias, ¿no es cierto? Entonces, tienen gran sentido de utilidad, y lo que sí yo podría decirles es que, como toda actividad, en la medida que uno vaya practicando, va generando una habilidad para desarrollar los árboles de decisión. Es decir, con la práctica, esto es como sentarse a hacer ejercicios de matemática. Entonces quizás el primer ejercicio a uno le va a costar mucho, pero después, cuando uno va desarrollando, empieza a pensar en forma estratégica y empieza a desarrollar los árboles de decisión. Porque acá, digamos, el árbol de decisión tiene un punto, ¿no es cierto?, en el cual, si yo hago muchas ramas, lleva a un punto en el cual la complejidad es muy alta y el grado de interpretación es muy bajo. Entonces tiene que haber un trade-off entre el grado de complejidad y la utilidad que me pueda brindar el árbol de decisión. Bueno, hasta acá entonces, ahora vamos a ver entonces en el próximo video, vamos a ver el tema de probabilidad. Así que hasta acá, ¿no es cierto?, vamos a parar en esta parte, y en un ratito vamos a continuar.